Buenas tardes. Bienvenido a la asignatura Administración Financiera. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez. Como hemos visto hasta el momento, la administración financiera entonces busca hacer ese uso correcto de los recursos para poder obtener la liquidez que necesita la empresa para poder cumplir con los compromisos adquiridos y a su vez poder entonces alcanzar esa rentabilidad que tanto busca. Entonces, a través de diferentes análisis, podemos conocer la situación de la empresa y poder determinar cuáles son las causas de las fallas que tenemos y a su vez poder conocer qué recursos estamos manejando correctamente y por lo tanto seguir entonces haciéndolo de esa manera. Por lo tanto, para poder entonces seguir con el proceso de dicha administración de los recursos, dentro de la administración financiera vamos a ver el ciclo de caja. Entonces, este ciclo de caja lo que me permite a mí conocer es cómo estoy yo manejando mi dinero, mi efectivo, cómo estoy llevando a cabo mi proceso de transformación de la materia prima, a su vez, cómo estoy manejando las ventas a crédito y las negociaciones con los proveedores para poder hacer compras a crédito. Entonces, en este pequeño gráfico vemos que tenemos un ciclo operativo. Ese ciclo operativo es donde se lleva a cabo todos los procesos que está mencionando. Es decir, desde que se hace la compra de la materia prima hasta que se cobra la venta realizada. Ese ciclo pues va a tener una cantidad de días y dependiendo de cómo esté yo manejando mis plazos promedios, pues entonces voy a poder determinar si tengo liquidez o no. Entonces, iniciamos mi proceso con las compras a crédito. Porque si hablamos de compras a contado, pues ahí ya finalizó el proceso. Pero vamos a decir que vamos a comprar nuestra materia prima a crédito. Entonces, se inicia nuestro proceso. En ese momento que tenemos la materia prima, vamos a durar un tiempo en transformar dicha materia prima en un bien. A ese tiempo que nos lleva elaborar nuestro producto, lo vamos a llamar ciclo promedio de inventario. Es decir, es el tiempo que voy a tardar en transformar la materia prima en producto terminado y poder sacarlo a la venta. Ahí, entonces, en ese momento, cuando finaliza mi ciclo de inventario, ahí vamos a realizar entonces la venta a crédito de mi producto. Al igual que la compra, si la realizamos a contado, pues entonces ahí finaliza el proceso. Pero si hacemos la venta a crédito, entonces inicia mi nuevo proceso, que es el proceso del ciclo promedio de cuentas por cobrar. Entonces, este ciclo va a tener un tiempo establecido para poder recuperar el dinero, para cobrar dicho dinero y así poder entonces cubrir los gastos de producción, los gastos de venta y obtener el dinero necesario para pagar a los proveedores. Durante todo ese proceso que estamos hablando del ciclo promedio de inventario y del ciclo promedio de cuentas por cobrar, llevamos a cabo un proceso que es el ciclo de cuentas por pagar. Es decir, en este momento en que yo hago la compra a crédito, mi proveedor me da un tiempo para yo poder entonces pagar dicha mercancía.
Al sumar y restar, cada uno de ellos me va a dar entonces el ciclo de caja. Ese ciclo de caja, pues entonces es lo que voy a tardar en realizar el proceso de pago y lo que va a mantener el dinero dentro de mi caja. Entonces, en este pequeño ejemplo vemos que el ciclo promedio de inventario son 88 días. Es decir, la empresa tarda 88 días en transformar la materia prima en un producto terminado. En ese momento sale el producto a la venta y se realiza la venta a crédito. Al realizarse la venta a crédito, comienza el ciclo de promedio de cuentas por cobrar y en este ejemplo, la empresa tiene un plazo de 65 días para poder cobrar dichas ventas o para que el cliente entonces haga el pago de dicho producto. Sin embargo, vemos que en el ciclo promedio de las cuentas por pagar, este dura 151 días. Es decir, yo desde el momento que hago la compra a crédito tengo 151 días para poder pagar dichos, dicha materia prima que el proveedor me ha suministrado a través de un crédito. Es importante observar en dicha gráfica que tenemos solamente un ciclo de caja de 2 días. Este ciclo de caja de 2 días quiere decir que en esos 2 días es que yo voy a tener el dinero para poder cumplir con los compromisos. Sin embargo, estamos observando que todo el proceso dura 153 días y el ciclo de cuentas por pagar termina antes de dicho proceso. Entonces, se puede concluir al observar esta gráfica que la empresa no está teniendo la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos. ¿Por qué? Porque está pagando al proveedor antes de llevar a cabo el proceso de cobro de las ventas realizadas. Entonces, al hacer este estudio del ciclo de caja, lo que vamos es a buscar la, los mejores ciclos promedio, ¿sí? Para garantizar entonces la liquidez de la empresa. Cuando ahorita estamos realizando el ejercicio, vamos a ver que hay un punto importante que es la utilidad o la pérdida y también lo que yo dejo de percibir por mantener entonces el dinero en caja que es necesario para cumplir con los compromisos. Entonces, es importante que hagamos este análisis en las empresas y así poder observar si estamos cayendo en el error de cobrar posterior al tiempo en que nosotros tenemos que pagar. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Este consta de 8 preguntas. Aquí en la clase, pues vamos a ver la situación actual y vamos a ver la segunda pregunta, que es una propuesta que se hace para obtener ciertos cambios y observar si hay un ahorro o una pérdida para la empresa. Así como vamos a realizar la opción 2, vamos a hacer todas las opciones hasta la opción 6. Luego, la opción 7 vamos a olvidar lo que tenemos de situación actual y ahí vamos a tomar, son las diferentes opciones que tenemos desde la 2 hasta la 6. Hacemos combinación de opciones y al hacer los diferentes cálculos en la 8 pues entonces vamos a responder cuál es la mejor opción para la empresa. Entonces, hay unos datos que le estoy suministrando para poder iniciar. Recuerden que estos datos son datos históricos de una empresa. En este caso, pues son ficticios, pero dentro de la empresa en la que ustedes trabajan o
su propia empresa, ustedes pueden hacer esos cálculos, tener esos valores que se estiman durante todo el año, datos estimados, lo podemos hacer con estimaciones o lo podemos hacer con los datos históricos, es decir, con los datos del año pasado y así poder entonces analizar qué es lo que necesitamos cambiar y mejorar y así buscar la mejor opción en cada una de ellas. Es decir, cuál es la opción o la propuesta que yo le voy a dar a mi proveedor para yo realizar el pago y cuál es la propuesta que yo le doy a mis clientes a través de la venta a crédito. En cuanto al ciclo promedio de inventario, pues entonces ahí lo que debemos observar es si ese tiempo es por fallas durante el proceso, si eso es debido a la falta de materia prima en un momento dado y por lo tanto debemos establecer si la misma, entonces hay que realizar los diferentes cambios necesarios en dicha transformación. Entonces ya saben, tenemos el enunciado del ejercicio. En el enunciado, pues entonces decimos que hay una empresa manufacturera que lo contrata como asesor con respecto a unos proyectos que están planteando en el departamento de producción. Por lo tanto, el administrador financiero de la empresa y su jefe de finanzas le dicen que usted necesita estudiar el ciclo de caja, ¿sí? Necesita hacer el respectivo estudio para poder determinar si la forma como están trabajando es la correcta, por eso estudiamos la situación actual, o qué propuestas se hacen para mejorar en el caso de que se esté fallando. Para ello, entonces, nos indican que las ventas a crédito corresponden al 70% del total de los ingresos y que la tasa de rendimiento esperada en el mercado es de un 24%. Les explico para qué sirve esa tasa de rendimiento. Ahí tenemos casi, tenemos unos datos que son las ventas que realiza la empresa, los costos de la venta, el inventario final e inicial. Tenemos un promedio de cuentas por cobrar, un promedio de cuentas por pagar, las compras a crédito y el desembolso total en el año que se hace. Entonces, vamos a iniciar. Para conocer, entonces debemos estudiar el ciclo de caja. Es a lo que yo quiero llegar. Entonces, el ciclo de caja lo vamos a calcular tomando en cuenta el plazo promedio de inventario. A él le sumamos el plazo promedio de cuentas por cobrar y le restamos el plazo promedio de cuentas por pagar. Lo vimos en la primera gráfica. Aquí, entonces, tenemos el plazo promedio de inventario más plazo promedio de las cuentas por cobrar menos el plazo promedio de las cuentas por pagar. Y eso me da a mí el ciclo de caja. Pero cada uno de ellos entonces tiene una fórmula específica y esta es. Entonces, para poder calcular el plazo promedio de inventario, vamos a dividir 360, que son los días calendarios, y esos 360 días los dividimos entre la rotación del inventario. Para poder conocer la rotación de inventario, vamos a dividir los costos de venta entre el inventario promedio. Por ello, en los datos tenemos el inventario inicial y tenemos el inventario final, para poder entonces calcular dicho inventario promedio. Entonces, hacemos el primer cálculo. ¿Qué es lo primero que debemos calcular para conocer el plazo promedio de inventario? Entonces es la rotación de inventario. Entonces, la rotación de inventario, vamos a sumar los el inventario inicial más el inventario final, lo dividimos entre 2 y obtenemos el inventario promedio. Ese inventario promedio, entonces, me dice que es 1.450.000. Ahora sí, tomo de mis datos los costos de venta. Entonces, según mis datos,
que me suministró la empresa, por los datos que yo conozco, es que mis costos de venta son 12.800.000. Entonces, aquí tomamos los 12.800.000 y los dividimos entre el inventario promedio. Y nos está dando que es 8,83. ¿Qué me indica este número? Primer punto a tomar en cuenta. Los valores que vamos a obtener tienen que ser números enteros, no pueden ser números con decimales. Entonces, como son números enteros, debemos aplicar la regla de que existen en la matemática para poder entonces saber si el número lo llevo a siguiente valor o simplemente elimino los decimales y dejo solo la parte entera. Entonces, vamos a redondear 8,83. En este caso, según las reglas de redondeo, me dice que si el decimal es superior a 5, entonces el número entero va a ser el número siguiente. En este caso, como es 8,83, mi número entero va a ser 9. ¿Qué quiere decir? Que yo llevo a cabo el proceso de transformación de la materia prima en productos terminados 9 veces durante el año. O sea, 9 veces en el año yo hago ese proceso dentro de mi empresa. Ahora sí, voy a calcular el ciclo promedio, el plazo promedio de inventario. Entonces, el plazo promedio de inventario dijimos que son los 360 días entre 9 y eso me da 40. ¿Qué quiere decir? Que yo duro, que mi empresa tarda 40 días en transformar la materia prima en, en el producto terminado y que este se hace 9 veces durante el año. De esta forma, ya conozco entonces el plazo promedio de inventario. Segundo elemento a calcular, el plazo promedio de cuentas por cobrar. Entonces es igual, 360, que son los días calendarios, pero en este caso vamos a hacerlo sobre la rotación de cuentas por cobrar. Y para poder conocer esa rotación de cuentas por cobrar, vamos a dividir las ventas a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Punto importante. Dijimos que la fórmula me dice que son ventas a crédito, pero si volvemos a los datos, vemos que no nos dicen cuál no nos dan el valor de las ventas a crédito, pero sí nos están dando un punto importante que dice que las ventas a crédito corresponden al 70% del total del ingreso. ¿Y cuál es el ingreso que tiene la empresa? Son las ventas que realiza. Por lo tanto, mis ventas a crédito van a ser el 70% de ese total de ventas realizadas. Como es el 70%, y ya dijimos entonces que las ventas, si lo conocemos, y son 30 millones, el 70% de 30 millones es 21 millones. Ya conozco entonces las ventas a crédito, ahora lo divido entre el promedio de cuentas por cobrar. Ese promedio de cuentas por cobrar, al igual que el inventario promedio, lo podemos hacer entonces de cuáles han sido mis ventas a crédito. Así que lo que yo he vendido, calculo entonces un promedio y ese va a ser el valor que yo voy a utilizar. Entonces tenemos que 21 millones dividido entre 3 millones, que es según los datos, ¿sí? Tenemos que son mi promedio de cuentas por cobrar es de 3 millones. Entonces vamos a obtener la rotación de las cuentas por cobrar. Es decir, que es 7. Al igual que en la rotación del inventario, quiere decir que yo llevo a cabo el proceso de cobro de las ventas realizadas a crédito 7 veces al año. Ahora, ¿cuánto tiempo
tardo yo en llevar a cabo dicho proceso, entonces lo conozco al calcular el plazo promedio de cuentas por cobrar. Dividimos los 360 entre 7 y me da 51. Como lo mencioné cuando estábamos iniciando el ejercicio, debemos aplicar las reglas del redondeo porque los números tienen que ser enteros, no pueden tener decimales. En este caso, el decimal es menor a 5, por lo tanto, mantenemos el entero que nos dio el cálculo. Entonces, el resultado es que yo llevo a cabo mi proceso de cobro de las ventas a crédito en un plazo de 51 días. Y lo hago 7 veces al año. ¿Qué es lo que me falta por conocer? Entonces, el promedio de cuentas por pagar. Igual, 360 entre la rotación y ahora vamos a calcular la rotación de cuentas por pagar. Sabemos cuál es el valor de las compras a crédito. Tenemos entonces el promedio de cuentas por pagar y eso me va a dar un resultado. Ese resultado, igual, tiene decimales, aplicamos la regla de redondeo y me dice que yo llevo a cabo 8 veces al año el proceso de pagar las compras que yo hago a crédito. Ya en este punto podemos darnos cuenta que yo estoy llevando a cabo más veces el proceso de pagar la materia prima que compro a crédito que lo que yo llevo a cabo los procesos de cobrar las ventas. Eso ya es un indicio de que me estoy quedando sin liquidez en algún momento. ¿Por qué? Porque estoy pagando antes de yo recibir el dinero. ¿Y cómo lo puedo llegar a esa conclusión? Porque yo calcular el plazo promedio de cuentas por pagar, este me está dando 45. 45 días tardo yo en pagar las compras que hago a crédito, pero estoy tardando 51 días en cobrar las ventas que estoy haciendo a crédito. Entonces, el dinero me está llegando posterior al momento en que yo debo cumplir con mis compromisos con los proveedores. Calculamos el ciclo de caja. Entonces, el ciclo de caja dijimos que era el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de las cuentas por cobrar menos el plazo promedio de las cuentas por pagar. 40, el plazo promedio de inventario, dijimos que 40 días tardamos en transformar la materia prima, tardamos 51 días en cobrar las ventas que hacemos a crédito, pero tardamos 45 días en pagar las compras a crédito que yo hago de materia prima. Eso me está dando un ciclo de caja de 46 días. Un día posterior a los días que tengo que cumplir con mis compromisos con los proveedores. Como ya lo estaba mencionando, ¿qué quiere decir? Que yo me estoy quedando sin liquidez. Debo entonces aplicar ciertos correctivos. Debo en algún momento incurrir a un préstamo o a vender un activo que me permita entonces obtener el efectivo necesario y así poder entonces hacer los pagos correspondientes de la materia prima a los proveedores. ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, Rafa, pero un ejemplo, si tuviera la suficiente liquidez sería más días. Tengo esa duda. ¿Cómo? Si tuviera la suficiente liquidez serían más días. Si tuviera liquidez, es decir que yo estoy cobrando antes del tiempo en que yo tengo que pagar al proveedor. Entonces, en ese momento, yo ya tengo mi dinero y puedo entonces llevar a cabo el pago a los proveedores. Pero en este caso, en este ejemplo, estamos observando que
me estoy quedando sin liquidez. ¿Por qué? Porque tengo que pagar antes de yo recibir el dinero. Ahí es cuando entonces tenemos que hacer los diferentes correctivos. Vamos a hacer dos cálculos más y poder entonces ver el por qué es importante entonces mantener dicha liquidez, poder mantener entonces, hacer los diferentes cambios para evitar entonces tener pérdidas dentro de la empresa, pérdidas económicas. Entonces, así como conocemos la rotación del inventario, la rotación de las cuentas por cobrar y la rotación de las cuentas por pagar, también debemos conocer cuál es la rotación de la caja o la rotación del efectivo. Entonces, tengo que es igual 360 entre el ciclo de caja, que ya lo acabo de calcular, y en este también aplicamos las reglas de redondeo. En este caso nos da que es 8. ¿Qué quiere decir? Que yo 8 veces hago el proceso de rotación de la caja. Es decir, 8 veces en el año tengo yo, hago este proceso para poder entonces obtener el efectivo necesario y con ello cumplir con los diferentes compromisos. Entonces, pero para poder cumplir con dichos compromisos, yo debo entonces mantener un efectivo mínimo en caja. Y ese efectivo mínimo lo calculamos con los desembolsos totales que hacemos durante el año entre la rotación de efectivo. Y de esa forma me está diciendo que los desembolsos, es decir, los pagos que yo hago durante todo el año, para yo poder realizar dichos pagos, yo debo tener entonces en caja 6.250.000. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo requiero como mínimo para cumplir con todos los compromisos y no tener que recurrir a un préstamo en un momento dado que me pueda entonces incrementar los gastos existentes. Aquí entonces vemos que si es necesario, entonces, recurrir a un préstamo, debemos aplicar otras técnicas como el apalancamiento financiero, ¿sí? Para poder entonces aprovechar dicho crédito adquirido y así poder entonces incrementar la capacidad de producción de la empresa y poder obtener más utilidades. Pero, este, vamos a decirlo, eso es tema en otra asignatura. Sin embargo, lo traigo a colación en el momento para veamos esa relación que existe entonces de los diferentes análisis, de las diferentes técnicas, diferentes herramientas que existen y así poder entonces garantizar esa rentabilidad y esa liquidez que estamos buscando. Ahora, hay un punto, vamos a decirlo negativo, que es el que si yo debo mantener entonces un efectivo mínimo, eso va a tener un costo o y lo llamamos un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque puede ser que yo con ese efectivo lo pueda invertir y con esa inversión, según la tasa que esté en el mercado, que lo da el Banco Central de Venezuela, podamos entonces obtener una ganancia extra. Sin embargo, vamos a decir que vamos a mantener dicho efectivo en caja, no lo vamos a utilizar y por ello vamos a tener entonces un costo de oportunidad y en este caso vamos a multiplicar la tasa que está en el mercado por el efectivo mínimo y eso me va a dar a mí entonces el costo de oportunidad. En este caso es de 1,500,000, es decir, que la empresa está dejando de percibir 1,500,000 por mantener dicho saldo en caja. Hasta aquí vamos a tener los datos que corresponden a la situación actual. Es decir, hasta el momento con la situación actual, yo ya puedo concluir que la empresa está cayendo en falta de liquidez en un momento dado, tiene que mantener un efectivo mínimo de 6.250.000
y está dejando de percibir 1,5 millones extra por dejar dicho efectivo en caja. Ahora vamos entonces a estudiar una de las opciones, la segunda opción, y así, como lo mencioné, se van a realizando todas las opciones hasta las 6. Cuando llegamos a las 7, nos olvidamos de la situación actual y hacemos diferentes mezclas de las opciones allí presentadas y podemos entonces hacer unos cálculos extras y con ello obtener entonces un ahorro o pérdida para la empresa y con ello ser uno de los valores que yo voy a considerar para poder determinar cuál es la mejor opción para la empresa. Entonces, dijimos que, vámonos al enunciado rápidamente. En el enunciado, punto 1 es la situación actual. Punto 2, me dice que el administrador propone un periodo promedio de pago a los proveedores de 40 días. Entonces, ya tenemos, el administrador propone entonces un periodo promedio de pago a los proveedores de 40 días. Hasta el momento se conoce que el periodo de pago a los proveedores es de 45 días. Estamos hablando de la situación actual. El cálculo que hicimos, y ese fue el tiempo que nos dio. Pero se está haciendo una propuesta de sustituir 45 días por 40 días. Entonces, lo primero que debo hacer es tomar mi fórmula del ciclo de caja de la situación actual y solo sustituir el valor que estoy proponiendo. Entonces, sabíamos que el plazo promedio de inventario son 40 días. El plazo promedio de las cuentas por cobrar es 51 y ahora voy a sustituir en el plazo promedio de las cuentas por pagar los 45 días que me había dado el cálculo inicial por los 40 días que me está dando entonces la opción que estoy planteando. Hacemos el cálculo y me dice ahora que mi ciclo de caja dura 51 días. Entonces, vemos que, al igual que la anterior, estamos obteniendo el dinero tiempo posterior al que necesitamos para poder cumplir con los compromisos. Entonces, y con esta opción, el ciclo de caja se está llevando en un tiempo mayor a la situación actual. Sin embargo, vamos a hacer el cálculo de la rotación de caja. En este caso nos dice que es 7, es decir, solamente 7 veces vamos a hacer la rotación de la caja. En el anterior eran 8, ahora lo vamos a hacer menos veces, por lo tanto vamos a tardar más tiempo en llevar a cabo dicha rotación y al hacer el cálculo del efectivo mínimo, pues este es superior al que ya habíamos calculado. Entonces, aquí es donde vemos que mi costo de oportunidad es superior. Calculamos entonces mi costo de oportunidad y me está dando que 1,714,285. En este momento es cuando vamos a calcular el ahorro o pérdida para la empresa. Para ello, entonces, vamos a restar el costo de oportunidad de la propuesta menos el costo de oportunidad de la situación actual. Si el resultado me está dando positivo, es porque la empresa va a tener una pérdida y si el resultado me da negativo, es porque la empresa va a tener un ahorro. Es decir, en este caso, la empresa va entonces a ver si al hacer esos cambios va a perder más dinero o al hacer los cambios, pues entonces va a ser menor el efectivo que va a mantener en caja, va a ser menor el costo de oportunidad y por lo tanto, pues va a aprovechar mejor los recursos que tiene. Hasta el momento, entonces, la opción 2 se puede concluir que la propuesta no le conviene a la empresa, dado que tendrá una pérdida de 214,285 por mantener ese saldo en caja.
Ya lo mencioné de esta forma, entonces vamos a hacer las opciones para atrás nuevamente. Vamos a hacer las preguntas desde la 3 hasta la 6. Preguntas, dudas, Profe, todo bien. todo bien, está claro hasta el momento, ¿sí? Entonces ya saben, desde la 3 hasta la 6 lo vamos a hacer como el ejemplo que coloqué. Y en la 7 ya lo dije, dejamos a un lado la situación actual y vamos a crear nuestro ciclo de caja con las diferentes opciones. Por ejemplo, opción uno que se puede plantear. Decimos que el administrador propone plazo promedio de pago a proveedores de 40 días. Puedo tomar entonces como plazo promedio de cuentas por pagar 40 días. Para la opción 3 dice que el jefe de producción desea cambiar el promedio de inventario a 60 días. Entonces ya tengo mi plazo promedio de inventario 60. Ya tengo dos valores. Tengo el plazo promedio de inventario 60 y tengo el plazo de cuentas por pagar de 40. Y entonces, ¿qué me faltaría? Un valor para poder entonces saber las cuentas por cobrar. Y la opción 4 me dice que el plazo de cobro sea de 30 días. De esa forma, entonces ya tengo los tres elementos para hacer el cálculo de mi ciclo de caja. Me calculo mi ciclo de caja, hago mi rotación de caja, hago el cálculo del efectivo mínimo, hago el cálculo del costo de oportunidad y luego entonces hacemos el cálculo del ahorro o pérdida. Y de esa forma vamos a ver si esa opción que yo estoy planteando, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que ya estaba en la situación actual, es menor, sí, yo estoy planteando los nuevos plazos, no cómo se está trabajando. Yo estoy haciendo una nueva propuesta para que la empresa entonces la estudie y analice si puede hacer dichos cambios. Es decir, si yo digo que la materia prima en este momento se transforma en un periodo de 40 días, pero al observar producción me dice que no, que dicho proceso se puede llevar a cabo en 25 días. Entonces yo hago esa propuesta y por lo tanto yo voy a obtener más productos durante el año. ¿Por qué? Porque estoy elaborando, lo estoy llevando a cabo dicho proceso más veces durante el año. ¿Dudas? O sea, que se va aplicando la fórmula por cada uno de lo que se propone, pues, para ver si es viable o no. Es lo que entiendo. Sí, en la opción 7 lo que vamos es a, con las opciones que estoy planteando, ¿sí? Las opciones que yo estoy proponiendo, entonces voy a hacer otros cálculos, voy a hacer otras opciones, ¿sí? Vamos a decirlo así, otros escenarios que se pueden presentar y con esos escenarios, al compararlos con la situación actual, ver cuál es mejor. Al ya analizar tanto las opciones que di desde el 2 hasta el 6, donde solamente sustituía uno de los valores, y luego las posibles combinaciones que me da el 7, ahí sí yo voy a determinar cuál es la mejor opción para mi empresa y coloco un pequeño análisis del por qué. Ok, pero es como una lluvia de ideas, prácticamente. ¿Cómo? Disculpe. Es como más o menos una lluvia de ideas. Sí, o sea, es como una lluvia de ideas, pero Un apoyar fórmula. de ese cálculo y de esa forma, entonces yo le digo a la empresa, mire, usted me está diciendo que solamente haga estos primeros cambios, que son del 2 al 6, pero en la 7 yo le voy a proponer estas opciones. Al yo analizar las primeras propuestas que hay, ¿sí? Que como puede ver, las propuestas del 2 al 6 son propuestas que están dando en las diferentes áreas de la empresa y al yo combinarlas, todas esas opciones que me está mostrando cada uno de ellos, voy a hacer nuevos escenarios y ahí sí, yo voy a decir, mira, de las opciones que ustedes dieron y de las opciones que yo estoy proponiendo, la mejor es esta porque con ella vamos a tener, es necesario menos efectivo mínimo en caja, por lo tanto, el costo de oportunidad va a ser mejor y eso va a generar un ahorro para la empresa. ¿Por qué? Porque no voy a tener
tanto efectivo en caja que me genera entonces ese costo de oportunidad. Todo claro. No sé si hay algo más que quiera. No, hasta el momento, o sea, esta es la explicación del ejercicio, como puedes ver, pues ya colocaré el enunciado en la plataforma para que entonces lo vayan revisando y lo puedan entonces elaborar. De todos modos, pues ahí, aquí ya está, bueno, ya está el enunciado y lo pueden ir trabajando. Perfecto. Si hay alguna duda, pues estamos a la orden para poder aclarar y así poder entonces realizar de forma correcta dicha actividad. Gracias. Muchas gracias por la asistencia, por la participación y espero que sigan enriqueciendo el, su formación y el saber cada día y así mejorar entonces como profesionales. Feliz tarde.